Bueno, retornamos al rumbo de la mañana a las 9:38. Tenemos el placer de recibir a Bernardo Castellanos. Bueno, presencial hoy, ¿no? Sí, presencial, porque ocurre que donde la costelera se está moviendo con mucha intensidad, aquí en República Dominicana, después del sector judicial, es en el sector eléctrico. Cruzan informaciones, se definen apetencias, porque no puede dejarse eso, Ricardo. Claro. La apetencia, hay un grupo que quiere todas esas empresas del sector eléctrico y ya tiene la boca llena de agua. Sí, porque ese es un pastel bueno. Y si no, pregúntenle a los que entraron en el 96, en el 99. Pues Bernardo Castellano nos va a ayudar con su capacidad, con sus datos, con sus conocimientos, a interpretar esto. Yo me permito hacer la primera pregunta. Bernardo, ahora mismo hay como una especie de indefinición en el sector eléctrico en términos de políticas. Hay declaraciones, por ejemplo, como la declaración de Sigmund Freud, que eso se va a meter en el esquema de privatización que llaman alianza público-privada, que le cambiaron el nombre ahora. Hay informaciones que dan cuenta de que bajan las pérdidas, luego otras informaciones que dan cuenta de que las pérdidas están por el cielo. Hay informaciones que plantean llevar a Punta Catalina a una situación de fideicomiso, pero hay otras informaciones que dan cuenta de que la quieren someter a lo mismo que van a someter a la distribuidora, o sea, a un esquema de participación del sector privado. ¿Qué define ahora mismo realmente el horizonte del sector eléctrico? ¿Hacia dónde que vamos? Buenos días, Domingo, Fafa, mi querido hermano de larga data, Ricardo, un placer, Federico, estar por primera vez aquí de manera presencial. ¿Hacia dónde va el sector eléctrico? ¿Hacia dónde va? El sector eléctrico es un barco sin rumbo, sin norte, sin estrategia definida. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque no se ha sido coherente con el discurso de oposición. Cuando usted contrasta todo lo que se planteó en la oposición y lo que se está ejecutando, hay un divorcio radical de las situaciones, y por eso esa incoherencia conlleva a esta dispersión y a estas situaciones que ustedes y mucha gente de la población lo percibe como que hacia dónde vamos. O sea, ¿en qué momento durante la oposición mi querido amigo Antonio Almonte, que era el vocero del Partido Revolucionario Moderno, porque era el director ejecutivo de la Comisión de Energía, y que fue una voz firme, que se levantó en todo momento denunciando todas las irregularidades y haciendo planteamientos firmes, coherentes de las cosas que habían que hacer? ¿En qué momento ustedes escucharon a Antonio Almonte o a cualquier dirigente del PRM ligado al sector eléctrico plantear fideicomiso de Punta Catalina? Plantear que iban a entregar las distribuidoras al sector privado para fines de administración. Plantear la destrucción de la CDE. Porque la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, la 100-13 y la 142-49-13, en ningún momento establecen que la CDE va a desaparecer. Al contrario, ambas leyes reconocen, ratifican las funciones de la CDE que están establecidas en el artículo 138 de la ley 125-01. O sea, entonces cuando hay esa incoherencia entre lo que se prometió, lo que esta sociedad compró, ¿por qué? Uno de los dirigentes más activos en los medios de comunicación, con planteamientos firmes, contundentes, durante 6, 7, 8 años fue Antonio Almonte. Y él ahí en el campo de batalla se ganó el prestigio
luchando y planteando soluciones y planteando objeciones a lo que se estaba haciendo en el pasado. Entonces, cuando tú vienes ahora y contrastas las ejecutorias y cómo se defiende ahora a capa y espada lo que antes se combatía, entonces realmente el resultado es una situación de incertidumbre. Y eso es lo que está ocurriendo en el sector eléctrico. Hay una incertidumbre porque, o sea, tú te levantas un día y te encuentras con la declaración de José Rijo de que iban a vender acciones de la hidroeléctrica. Algo que es absurdo, porque primero, la hidroeléctrica, la empresa Generación Hidroeléctrica no es una compañía por acciones, es una empresa estatal pública creada por una ley, en consecuencia no tiene acciones. Y luego, ante las reacciones que se produjo en la población, tuvo que rectificar, mas nunca negó su declaración. O sea, simplemente dijo, eso no va. Y tú te encuentras, por ejemplo, que en el presupuesto de este año hay consignado 1.500 millones de dólares para venta de activos, y aunque no se especifica qué tipo de activos, pero no a nadie le cabe la menor duda que de los activos que tiene el Estado hoy día, lo que puede valer 1.500 millones de dólares o más son o Punta Catalina o las acciones de Jaina e Itabo que tiene el Estado a través de Fomper y a través del Banco Central, en donde solamente en Fomper, en 20 años de proceso de capitalización, esas acciones del Estado en Jaina e Itabo han aportado al Fomper solamente 20.000 millones de pesos. Y si tú le sumas las acciones que tiene el Banco Central en Jaina, fruto de la quiebra fraudulenta de Bancrédito, porque Bancrédito era accionista de Jaina y Bancrédito había entregado en garantía, en dación de pago, esas acciones a cambio de los redescuentos y avances que hacía el Banco Central para ayudarlo con los problemas de liquidez. Entonces el Banco Central a partir del 2003 pasó a ser el propietario del 13% de las acciones de Jaina. Entonces, del 2003, 2004 para acá, posiblemente los dividendos que ha recibido el Banco Central vía las acciones que tiene Jaina, yo estimo, y esto es un valor totalmente especulativo, pueden estar en los 5.000, 6.000 millones de pesos. Pero además de eso, tanto Jaina como Itabo, que al momento de la capitalización valían, o sea, el precio de mercado fueron 200 millones de dólares, números redondos, un poco más, un poco menos. Hoy día, por ejemplo, Jaina, con la expansión que ha tenido de su parque de generación y que sigue construyendo nuevas facilidades, hoy vale 1.500 millones de dólares o más. Itabo hoy vale 900 millones de dólares. Entonces, una empresa o unas empresas que no solamente le están dando utilidades al Estado como accionista todos los años, pero que además se están revalorizando todos los años. ¿Cómo es posible que se piense, que se plantee, aunque no se diga de manera explícita, que se van a vender? Sobre el tema Punta Catalina específicamente, se está auditando en este momento, tengo información. Bueno, fíjate, vamos a ver. Se prometió en campaña varias auditorías a Punta Catalina, sí, porque son varios aspectos. De hecho, técnico, administrativo, exacto, en la transición del gobierno, que fue una transición de 45 días, porque las elecciones fueron el 5 de julio, el hoy ministro de Energía anunció que en un plazo no mayor de 60 días y se iban a convocar las licitaciones de Punta Catalina. ¿Cuáles eran esas licitaciones? Número uno, ¿cuánto se gastó? Porque eso es lo primero, que es una auditoría contable. O sea, ¿cuánto fue finalmente lo que se gastó en Punta Catalina? Esa se va a hacer, tengo información. Pero todavía no se ha contratado. No se ha contratado, no, porque la van a hacer por parte. Bueno. Lo segundo es que si ¿Usted está de acuerdo? No, pero yo estoy de acuerdo con todas las auditorías, claro que sí. Entonces, esa auditoría se ha convocado en varias ocasiones, la licitación, y se ha tenido que declarar desierta. Algunas personas entendidas en esos temas de auditoría dicen que el monto que se tiene reservado para esa auditoría es muy bajo y por eso, primero, parece que no han prestado interés firmas de reputación y segundo, pues han tenido que declarar desierta. La segunda auditoría, que es la auditoría técnica. Lo que está ahí, lo que se entregó, lo que se recibió, lo que está funcionando, fue lo que se contrató.
O sea, es lo que está acorde con el contrato y con las especificaciones técnicas. Eso es lo que técnicas. mira la auditoría técnica. Eso es lo que mira la auditoría técnica. técnica. ¿Qué se instaló? ¿Qué se...? O sea, si lo que se instaló, o sea, tú compras un carro, vamos a decir, tú mandas a fabricar, tú pides un carro a fábrica con tus especificaciones, lo que tú quieres. Cuando tú lo recibes, tú contrastas si lo que tú recibiste es lo que yo pedí. Es y lo que tú pagaste. Entonces, esa auditoría que ya por suerte se contrató, o sea, después de un año, en un proceso que... Tengo información que la termina en menos de 2 meses. Bueno, me luce que... Me la dijo alguien que trabaja en una de esas. Bueno, esa auditoría técnica, desde mi punto de vista, para el alcance que tiene que tener, y que comenzó quizás en un mes, en 3 meses me luce que es poco tiempo, porque esa auditoría incluye 2 aspectos. Uno, tiene que revisar todo el tema contractual, las especificaciones del contrato, tiene que revisar todo el proceso, si durante el proceso de construcción hubo cambios autorizados por CDE en esa planta, ya tiene que validar todo eso. Tiene que ir al campo y verificar todos los equipos para ver que esos equipos corresponden, primero, que entregaron lo que se especificó, y segundo, que la especificación técnica de ese equipo corresponda con lo que se pidió. Que, por ejemplo, no es lo mismo tú decir, yo necesito un aire de 15.000 BTU, y yo necesito un aire de 15.000 BTU que sea inverter. Entonces yo puedo venir aquí y decir, exactamente, aquí hay un aire de 15.000 BTU, pero no es inverter. Entonces, eso no es lo que yo pedí, aunque el aire funciona. O es de menor capacidad. En una auditoría técnica me tiene que especificar. Exacto. O sea, porque la especificación técnica que sirvió de base al contrato detalla no solamente específicamente la calidad de los equipos que tienen que suministrar, sino hasta la calidad de los materiales, todo. Entonces, ellos tienen que revisar todo eso. Y además, se supone que esa auditoría va a revisar la operación de Punta Catalina en manos del Estado en la gestión pasada, y yo entiendo que también en la gestión presente. Lleva mucho tiempo. Entonces, yo entiendo que con ese alcance se necesita más. Por lo menos un año. Una pregunta, ingeniero, de mi parte finalmente, de mi parte. ¿Usted cree que se van a encontrar cosas, vamos a llamarle irregulares, para no tipificarla de otra, en Punta Catalina o no? Mira, por su experiencia, ¿no? No, déjame decirte lo siguiente. La auditoría técnica que está realizada por una de las empresas más prestigiosas, Sargent & Lundy, que gracias a Dios esa empresa vino y participó. Tiene categoría. Tiene categoría, tiene prestigio, y posiblemente sea la empresa en el área de generación térmica más importante a nivel mundial. Una empresa de Estados Unidos. Es una super empresa. Es una empresa, y eso te dice a ti porque el contrato es por casi $2 millones. Cobra mucho. No, pero es que lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta. Entonces, esa empresa y lo que uno aspira, más que uno que generar expectativas, uno lo que aspira es que salga la verdad. Claro que sí. Llueve, truene o vente, afecte a quien afecte. Ahora, las irregularidades técnicas que pueden aparecer en términos de especulativo es un abanico muy amplio. Porque pueden haber situaciones que sean costas menores o pueden haber situaciones que sean costas mayores. Ahora, la otra auditoría que se prometió, y de esa yo no tengo información de que ni siquiera se haya licitado, es determinar si el precio de Punta Catalina que se contrató tiene o no tiene sobrevaloración. O sea, el contrato que se firmó con el consorcio. Eso lo hizo Odebrecht. Eso lo hizo Odebrecht. Y Odebrecht sobrevaluó y participó de forma irregular en todo lo que hizo. Entonces, ¿por qué habría que hacer una excepción? Por sentido deductivo, ¿no? Bueno, está bien, pero tú que eres abogado sabes que tú necesitas evidencia y la constancia. En esa auditoría también estaría el tema, la actual contratada y es en ejecución, saldría a la luz eso que vimos a principio de año entre el ministro y personas vinculadas a la oposición de la capacidad real de generación. ¿Se podría determinar en este producto? Bueno, mira, porque esa pregunta es interesante por lo siguiente. El contrato que se firmó, lo que se contrató, lo que se le pidió la obligación era garantizar una potencia neta de la planta, no una capacidad instalada. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre capacidad instalada y potencia neta? Bien,
La capacidad instalada es la capacidad nominal que tiene la planta, que tú la mides a la salida del generador. Ahora bien, las centrales de generación tienen un consumo interno de energía, que en el caso de una termoeléctrica a carbón es muy significativo. ¿Por qué? Porque tú tienes los molinos, que es lo que muele el carbón, tiene una serie de equipos auxiliares que demandan energía, tiene las torres de enfriamiento, que es por sistemas de bomba, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Punta Catalina, lo que se especificó fue, y esa decisión de los consultores, que yo supongo que Stanley, que fue que asesoró a la CDE, fue que le dijo, mejor especifiquen cuánto es que ustedes van a recibir en vez de cuánto es la instalada, porque lo importante al final es lo que tú entregas al sistema. Entonces ellos dijeron, la CDE exigió al consorcio, ustedes me van a entregar cada unidad que me genere neto 338, no recuerdo el número exacto, 328, 338. ¿Qué pasa? En las especificaciones técnicas hay una partida o hay un renglón que establece lo que se va a medir en cuanto al rendimiento de la planta. Y si no se cumple con eso, hay penalidades. Lo que yo recuerdo se medía lo que se llama el heat rate de la planta, que es la eficiencia térmica de la planta, medidas en BTU. Se medía la potencia neta de cada unidad. Se medía el tema de la emisión de particulado sólido en la atmósfera y no recuerdo qué otra cosa más. Entonces, aquí vino una empresa especialista, McHale, de Estados Unidos, que se dedica a esas actividades. Y esa empresa hizo la verificación de todos los parámetros contractuales con la cual debía cumplir Punta Catalina. Y según esa empresa, la planta cumplió con todo lo que exigió la CDE, el dueño del proyecto. Ahora bien, tú tienes esa planta que ya tiene la unidad 1 casi 2 años en operación, porque la unidad, no 2 años en operación, en manos de CDE, porque esa unidad se entregó a la CDE en octubre del 2019. O sea que desde octubre del 2019 esa unidad está en poder de la CDE total, su operación y mantenimiento. Y la segunda unidad se entregó el 24 de abril del 2020, o sea que ya tiene casi 2 años también en poder de la CDE. A partir de que la CDE recibió en el 2019 la unidad 1, se activó lo que se llama la garantía de la planta y de la unidad 1. Y a partir del 24 de abril se activó la garantía de la unidad 2 por 1 año, que fue lo que estableció el contrato. Esas garantías ya vencieron. O sea que la garantía que cubre cualquier defecto de fabricación, pero si hay una mala operación, porque ya la central está en manos de CDE, esa mala operación no la cubre la garantía. Entonces, ahora se puede volver a hacer esas pruebas de rendimiento de la máquina para ver si dan la potencia neta que se especificaron. Ahora, pues ya tú tienes una máquina que tiene 2 años en operación y habría que ver si esa máquina, número 1, se ha operado como por el librito. Ajá. Número 2, si se le han dado los mantenimientos que manda el librito, porque esas son cosas que afectan. Ahora, y la auditoría técnica, entonces, no tendría un resultado objetivo de la condición técnica de instalación. Bueno, lo que pasa es que ya hay 2 años de operación. Por eso. En manos de CDE, entonces ya, si en caso de que no diera, porque pudiera ser que dé, entonces ya vendrían otros factores. Aquí entonces, ¿a quién se cuestionaría esencialmente? A la empresa McHale, que fue que hizo la evaluación y certificó que las unidades, cuando hicieron las pruebas, que eran, digamos, estaban nuevas, cumplieron con todas las especificaciones técnicas que la CDE requirió para esas unidades. Ahora, un problema, escuchándote y sabiendo la formación que tú tienes, el dominio del tema, ¿qué hacer? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que debía hacerse en este momento en el área eléctrica dominicana en general? Mira, ¿qué hacer? Era lo que planteaba Antonio Almonte en la oposición. Entonces, yo lo que digo es que sea coherente con su planteamiento de oposición. Número 1, ¿cuáles son los problemas del sector eléctrico?
las altas pérdidas. Yo quiero mostrar aquí, o sea, Domingo hablaba de que se habla de que las pérdidas están reduciendo. Yo quiero enseñarle a ustedes este gráfico de pérdidas que es tomado del informe de septiembre que publica el Ministerio de Energía y Minas. Fíjense cómo están las pérdidas distribuidoras. EDESTE, que es la peor distribuidora, tiene pérdidas totales en 55%. Y la que menos tiene un 28%. ¿Qué significan las pérdidas totales? Es lo que se mide el cuánto yo compro de energía en términos monetarios, cuánto yo cobro. Entonces, EDESTE, la peor de todas, pierde el 55%. Y fíjense, por ejemplo, en este otro gráfico que tú tienes, comparando cuál era el nivel de pérdida de las 3 distribuidoras en septiembre del 2020 con relación a septiembre del 2021. Han aumentado de 34% a 38%. Esa es las distribuidoras consolidado. Ahora miren este gráfico. ¿Cuál ha sido la tendencia de las pérdidas totales de las distribuidoras este año? De junio a septiembre. Eso es una tendencia creciente. Todos los meses la distribuidora, según la información que publica el Ministerio de Energía y Minas, no los números que se inventa Bernardo Castellano, como se trató de insinuar de que yo manipulo información. Estos son números oficiales. Fíjense la tendencia. ¿Y a qué se debería esa tendencia? Bueno, ¿a qué se debe esa tendencia de esas pérdidas totales? Bueno, número uno, tú tienes que la inversión en reducción de pérdidas en los primeros 11 meses de este año, o sea, los primeros 9 meses de este año, y yo tengo un gráfico por aquí, que déjame ver si lo encuentro para mostrárselo. Mírenlo aquí. La inversión en pérdidas de la distribuidora en los primeros 9 meses del año, con relación a los primeros 9 meses del año pasado, ha caído en $80 millones. La pérdida. La inversión para reducir la pérdida. Para reducir, pero entonces, si tú tienes altas pérdidas, ¿cómo esas altas pérdidas tú las vas a combatir? Tienes que hacer inversiones, porque aquí se sabe, y es un número que se maneja de hace tiempo, que hay alrededor de 1 millón de usuarios de energía, o sea, que consumen energía y no tienen contadores, a su consumo no se le mide. Además de que hay que hacer adecuaciones de las redes, sobre todo en las zonas marginales. Entonces, ¿cuál es el problema financiero de la distribuidora? Son dos: altas pérdidas y altos gastos corrientes. Sucede que el PRM, en el 2019, cuando se estaba a punto de firmar el pacto eléctrico, aquí hay una declaración del PRM del 20 de febrero del 2019, donde condicionó su firma al pacto eléctrico a 10 puntos. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles eran esos 10 puntos? De esos 10 puntos yo voy a leer ahora mismo 2 puntos. En el punto 5 decía, aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10% sobre sus ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales. El punto 8 dice lo siguiente: el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta que tanto la distribuidora aplique su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. ¿Cuánto es hoy los gastos operativos de la distribuidora con relación a los ingresos? Alrededor de un 24%. Y ellos planteaban... ¿Cuánto era? Ellos decían que tenía que ser un 10%. ¿Cuánto era en agosto del año pasado? Más o menos en el mismo nivel. Más o menos en esos elementos. ¿Qué significa tú tener 24% de gastos operativos con relación a los ingresos? En vez de tener un 10%, tú estás hablando ahí de $200 millones al año que tú estás gastando en la distribuidora, que es un gasto innecesario, según lo afirmó en su momento el propio Antonio Almonte y el hoy vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora. O sea que tú tienes por un lado, miren este otro gráfico, el gasto en nómina de la distribuidora enero-septiembre, cuando tú comparas enero-septiembre 2020 con enero-septiembre 2021. Se han gastado en el periodo de enero-septiembre de 2020, con relación al periodo de enero-septiembre de 2021, $5 millones de más, a pesar de que las distribuidoras han reducido su empleomanía en unos 800 empleados. Ahora, ¿dónde están entonces en incremento? Y fíjate el gasto operativo.
es la misma tendencia, aumenta en este periodo con relación al año pasado. Ahora, ¿cuál es la explicación que dan las autoridades con relación a ese aumento del gasto operativo? Dicen que la cancelación de esas 800 personas implica entrega de prestaciones. Las prestaciones es lo que ha aumentado ese gasto en nómina. Cuando tú entras a la página de transparencia de la distribuidora o de la información que publica el Ministerio de Energía y Minas, ese dato tú no lo tienes desglosado, tú nada más tienes el consolidado, gasto operativo, gasto en nómina. Vamos a aceptar que tú has gastado 300 millones de pesos en prestaciones laborales. Es una cifra que luce alta, pero vamos a aceptarla. Si tú descuentas esos 5 millones de dólares que se han pagado de más, digo, que están por encima de lo que se pagó en los primeros 9 meses del año pasado, y tú lo sacas, porque dice, esos son las prestaciones laborales. Ok, perfecto. Se equiparan los dos gastos en nómina. Entonces, ¿qué tú tienes? Que tú con menos personal, porque tú has sacado 800 personas, tú con menos personal tienes un gasto en nómina igual que lo que tú tenías cuando tenías más personal. ¿Qué significa eso? Que entonces la gente que tú entraste ahora a sustituir los otros entró con mayor salario. Bueno, ustedes son muy inteligentes. Pero miren este detalle. Ustedes, los que cobra la distribuidora, ¿qué le permite a ellas operar? Miren aquí, esto es un dato oficial. En el periodo enero-septiembre de 2021, la distribuidora tuvieron ingresos en el orden de los 1.100 millones de dólares, o sea, cobros. Pero ¿cuál fue la factura que le generaron los generadores por concepto de compra de energía? 1.500 millones de dólares. ¿Qué significa? Que las distribuidoras, con los cobros que tienen, con los ingresos que tienen, no pueden cubrir la factura de los generadores, porque solamente los cobros representan el 73% de la factura de los generadores. Entonces, ¿qué significa? Que esa diferencia de 400 millones de dólares hasta septiembre, más todo el gasto operativo de la distribuidora, incluyendo el gasto en nómina, ¿de dónde sale? Del papá gobierno, del subsidio que le transfiere. Entonces, ese diferencial ha sido histórico. La pregunta es la evolución, ¿cuál ha sido el comportamiento? Bueno, lo que pasa es que ciertamente esta administración heredó una situación caótica en el sector eléctrico. Y lo que uno hubiera esperado es que en estos 15 meses no se hubiera deteriorado. Lo que pasa es que en estos 15 meses la situación se ha deteriorado. ¿Y cuál es la salida? Y yo aquí he mostrado las cifras y las figuras que salen de los informes que publica, ¿cómo que se llama? El Ministerio de Energía y Minas. O sea, que estos no son números que yo voy y en mi casa me siento a maquillar y me siento a inventar. Además, ¿cuál es la excusa que da Sigmund Freud para justificar el traspaso de la distribuidora? Yo voy a leer. Que están deterioradas. Dice que las pérdidas en las distribuidoras no bajan porque no hay una gestión eficiente. ¿A quién se está refiriendo Sigmund Freud? A los administradores de las empresas. ¿A los actuales o a los pasados? Al ministerio de los administradores. Mira, interesantísimo eso. Es Sigmund Freud que lo está diciendo. Exactamente. No es verdad lo castellano. Bueno, para que estemos claros. Es Sigmund Freud que está diciendo que son ineficientes. Es cierto. Y que las pérdidas no ceden. O sea, la cifra lo valida porque la cifra la publican Pero ellos. el problema es, te preguntaba ni te preguntaba yo, ¿qué hacer frente a esta realidad? ¿Cuál es la salida? Dejarla estatal. Mira, el problema no es un problema de quién ostenta la propiedad. Eso lo hemos discutido aquí. Es un problema de gestión. En Chile todo es privado, desde la generación hasta la... En Francia y todo funciona. Pero en Uruguay no es privado, es público y funciona. Es un problema de... Y en Francia, EDF, que es de la empresa más grande del mundo, sí, es estatal. Es estatal. Y en Italia, es estatal. Y en Colombia, tú entiendes, tú tienes a Empresa Pública de Medellín, que es una empresa municipal, que es un monstruo y es eficiente. Inclusive
tiene inversiones fuera de Medellín. Entonces no es un problema. Y en Estados Unidos son todas privadas y funcionan. Exacto. Pero además yo te voy a decir una cosa. Aquí, en el 2003, cuando el gobierno se vio forzado a adquirir las acciones de Unión Fenosa desde norte y desde sur, al año siguiente, Edesur, gestionada 7 meses y medio por César Sánchez y 4 meses y medio por Rubén Bichara, auditada por KPMG, dio 200 millones de pesos de beneficio. Y César Sánchez cobró, que le dieron un cheque, y lo hago público porque él lo hizo público, 78 mil pesos de beneficio que le pagó, le dio la distribuidora por los beneficios que Edesur tuvo en el año 2004. ¿Por qué un bono de éxito? ¿Por qué un bono de desempeño? ¿Por qué Edesur ganó dinero en el 2004? Ingeniero, porque bajaron los costos. Es que eso ha sido un patrimonio de atraco. Póngase a ver el costo, por ejemplo, de Pinalito y Palomino. Pero póngase a ver lo que está pasando ahí con las auditorías que están saliendo. Es que eso ha sido un centro de atraco permanente. Pero tú te refieres a la inversión, pero a lo que estamos hablando es la operatividad. La operatividad. Pero además, cuando usted le dan un porque ese costo de inversión lo asumió el Estado con su financiamiento. Pero tú planteas que la solución es retornar a lo que era la propuesta en la oposición. Que se quede estatal. O sea, lo que yo planteo es, el PRM, con Antonio Almonte en la cabeza, le dio una oferta de gobierno en el sector eléctrico. Sí, y está haciendo totalmente lo contrario. Que fracasó, pero ¿qué usted plantea? O sea, hay dos cosas que son elementales. Número uno, usted tiene que bajar la pérdida. Ingeniero, ¿Cómo usted baja la pérdida? Tiene que hacer inversión. Eso no es una respuesta. ¿Qué usted plantea? Que no se pasen al sector privado, que no sea alianza público-privada, que se quede estatal o qué. Bueno, fíjate. El problema de la alianza público-privada es que lo que hay es un globo de ensayo. No está planteado el mecanismo en detalle cómo va a ser. Yo no puedo decirte ahora que la alianza público-privada, porque en este caso sería una gestión. O sea, tú estás contratando un administrador. Exacto. No es una persona que vaya a ser un administrador y además los tiempos de la alianza. Y la propiedad sigue siendo estatal. Ahora. En la alianza público-privada la propiedad es estatal. Sí. Bueno, eso es lo que está planteando. La ley lo dice, claro. pero y hay países que tienen ejemplo de eso. Ahora, la pregunta es, ingeniero, el modelo aquí, ¿cuál usted sugiere por su experiencia? Porque usted es un experto en esto. Bueno, el modelo que yo sugiero es que hay que mejorar la eficiencia. Si la eficiencia en la administración. Si la eficiencia en la administración el Estado no la puede garantizar, entonces el sector privado en una alianza que sea solo de gestión, no de venta de activos. No venta de activos, porque el problema no es quién es el dueño del activo. Lo que miren lo siguiente, aquí hay muchos inversionistas, por ejemplo, en zona franca o en hoteles, que no saben del negocio de hoteles y de zona franca. ¿Y qué hacen? Se buscan una cadena hotelera que la administra el negocio y ellos siguen siendo Pero eso fue precisamente lo que dijo Simo, un tema de gestión. Sí, pero lo que pasa es que nada más lo enuncia y en lo que él detalla ligeramente, ahí hay situaciones que luce que habría que ver los términos de referencia en su momento. Entonces habría que esperar que se elabore con detalle, porque hay muchas interrogantes alrededor de cuál es ese modelo de gestión. Claro. Finalmente, porque el tiempo no se nos agota. Se hizo una denuncia, ingeniero, del aumento que yo me hice eco aquí, de la opinión suya, porque nosotros lo seguimos, usted es un técnico, le creemos a usted. Se hizo una denuncia del aumento de los salarios. Y entramos a la página, entramos a eso y corroboramos lo que había dicho tanto el señor Morrison como el señor Cueto y Astacio. No ha habido un aumento, un incremento. Bien, me alegro que traigan eso a colación y ojalá tenga tiempo para poder explicar. Yo escribo un artículo donde yo analizo los indicadores del sector eléctrico. A mí casi me demandan por su artículo. No, pero, usted sí va a joder conmigo también. Pues yo no me voy solo. No se preocupe, que yo me voy feliz al infierno con usted. Ahora bien, en ese artículo yo me hago eco de un artículo que publicó Esteban Delgado en El Dinero, que es que publica todos esos detalles. Ahora bien, en mi artículo, ¿qué es lo que yo planteo? Y hay un cuadro que está muy explícito. Yo hablo de salarios y compensaciones. Y yo lo que cuestiono es que cómo es posible. Porque aquí se demostró, y eso no hay lugar a duda, y ustedes lo verificaron, que hubo un mes donde el administrador de este, el administrador de norte y el consejo de norte. Pero ellos lo explicaron, ingeniero. No, está bien, pero déjame. Ellos explicaron que era el pago de la. Está bien, pero déjame. Pero quiero decirle que sí se verificó, es cierto. Está bien, pero
se determinó que era el pago de las... No, de no, las pero fíjate lo siguiente. Lo que yo digo es que ellos cobraron en un mes, y yo lo digo porque Esteban Delgado fue que lo afirmó Sí. en su informe, que ellos cobraron $1 millón de pesos en un mes. Y yo eso lo ratifico, porque está ahí y todo el mundo no lo negó. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que cuestiono es que cómo es posible que, por ejemplo, que tiene 56% de pérdida, De pérdida, sí. pueda tener niveles de salarios y compensaciones a su alto ejecutivo de esa magnitud cuando Pero las empresas ni siquiera... Es lo que- verdad, lo que- ingeniero, lo que yo lo cobran. critico también, pero ellos no crearon eso. No, Hay que no. ser justo. Pero pudieron haberlo eliminado. No, pero- Bueno, sí. pero- Ahí Pudieron- sí está bien. porque esos salarios Sí. y esas compensaciones Carlos. fueron autorizadas, ratificadas Sí, pero- por el actual Es que- conse- por el Pero actual lo consejo concreto es que municipal. no Pero hubo un los aumento otros de lo salario. cobraron. Yo no dije que hubo aumento. Los otros yo lo- simplemente dije que en un mes Los cobraron otros lo ese cobraron y dinero. usted no le exigió eso. Que no, búsqueme mis escritos de Está antes. Una pregunta, ¿por qué usted no está trabajando en el área de energía del gobierno? Porque usted es un hombre hasta con buenas relaciones. Porque a mí no me interesa. Yo trabajé 25 años en el Ya a usted Estado no le interesa. y ya yo creo que Ya usted se dedicó a la consulta. ya eso. di mi cuota y yo no nací para semilla, como dice el refrán. Ahora, Fafa dice que lo cierto es que no se aumentaron. No, lo cierto es que hay una gestión desastrosa en términos financieros. Ahí.